Bien, este es el circuito en el programa FastTag, que por alguna razón me da un problema a la hora de grabarlo con la cámara Xbox de, de Microsoft, por lo cual lo estoy haciendo con mi propio móvil. Vemos en el circuito, es el circuito de un control de calefacción con transistor MOSFET tipo N. Por un lado tenemos la fuente de alimentación, que es una batería de 9 voltios, como vemos aquí. Tenemos dos resistencias, esta de 330 ohmios, 100 kiloohmios. Y por otro lado tenemos una resistencia variable o potenciómetro, que en este caso he puesto con unas medidas, unos valores de 100 kiloohmios, intentando pues simular lo más correcto posible el funcionamiento de este circuito. Tenemos aquí otra resistencia de 10 kiloohmios, esto es un diodo LED, y aquí tenemos el transistor MOSFET, que como vemos he puesto la tensión umbral a 4 voltios, tal y como se indica en el video tutorial. Y aquí tenemos conectado un voltímetro midiendo en voltios la corriente que va a haber entre este punto y este punto, que es en definitiva digamos que la característica que se tiene que cumplir para que actúe o no este transistor MOSFET. Eso dependerá de esta resistencia variable o potenciómetro que tenemos aquí para variar su capacidad, aumentarla o disminuirla, su capacidad de resistir en ohmios, recordamos, y esto influirá en que nuestro transistor actúe como conductor y cierre todo el circuito en serie, como vamos a ver a continuación. Bien, paso a simular. Y aquí vemos cómo, estando por encima de los 4 voltios, nuestro transistor hace de conductor, cerrando el circuito en serie, como he explicado antes. Pero ¿qué pasa si estos voltios están por debajo del umbral de tensión del transistor? Recordamos que eso depende de nuestra resistencia variable o potenciómetro y que la regulamos aquí mismo en la barra de tareas que hay a la derecha. Bien, pues vamos a ver, vamos disminuyendo el voltaje, como podemos ver aquí, por debajo de los 4000, y prácticamente no deja pasar la corriente nuestro transistor MOSFET. Si sigo en esa dirección es prácticamente nulo el paso, pero ¿qué pasa si vuelvo a permitir una resistencia que me deje o me permita pasar cerca o por encima de los 4000 voltios, que es el umbral? Lo vemos aquí, 4100, 4032, vemos cómo sigue pasando la corriente. Pues así es como actúa este transistor MOSFET en este circuito llamado, o mejor dicho, empleado para el control de una calefacción. Bien, esto es todo, gracias, espero que esté correcto, hasta luego.